la Defensoría el día de hoy para la conferencia de prensa. Vamos a leer el comunicado de prensa 1 de abril del 2026 a la Comandancia General del EZLN, al CNI, a nuestra vocera María de Jesús Patricio, a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, a quienes vemos la lucha zapatista como el camino donde podemos caminar juntos, a la opinión pública, a los medios de comunicación. Respecto a la queja CNDH, diagonal 4, diagonal 2025, diagonal 10036, diagonal Q, el pasado 4 de junio de 2025, en las instalaciones del DIF, mientras Estela Hernández se encontraba documentando el debido proceso de 5 jóvenes levantados, arrestados sin motivo alguno por policías estatales, fui detenida arbitrariamente, fui torturada, hubo violencia de género, que en materia de derechos humanos es considerado tortura sexual. Me fue robado 3,000 pesos y extraído mi credencial de lector, lo cual no me regresaron. El 15 de julio, con el acompañamiento del Centro PROD, interpuse la queja por las graves violaciones de mis derechos humanos, en la que la Defensoría de Derechos Humanos se pronunció incompetente. La queja fue atraída por la CNDH, toda vez que se trató de un asunto que por su naturaleza trascendió el interés de la entidad federativa e incidió en la opinión pública nacional. Hoy, 1 de abril de 2026, damos cuenta públicamente que la directora Arely López Pérez, el titular Javier Sánchez Gudiño, Dirección de Quejas de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes de la Cuarta Visitaduría General del oficio V4-00143, notifica conclusión del expediente de queja por no existir materia para seguir conociendo del asunto, toda vez que el dictamen emitido por este organismo nacional en su punto tercero determinó que en los videos aportados y analizados no se advirtió y por lo tanto no se pueden corroborar los hechos materia de queja. Por lo anterior, queremos decirles que no esperábamos menos de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando se decidió meter la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Querétaro y no una demanda a la Fiscalía, es por el conocimiento pleno de estar excluidos de este sistema criminal de supuesta impartición de justicia en México. Y ahora se comprueba con la CNDH que está muy lejos de su discurso. Vida libre de violencia, seguridad jurídica e integridad personal, legal y trato digno. Es claro la postura real con los derechos humanos. Violentar derechos humanos en el Estado mexicano es la especialidad. Limpiar y o solapar los crímenes está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Favorecer la impunidad en Querétaro y en México es evidente, pues omitió la responsabilidad de investigar, de ejercer sus obligaciones en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. No investigó, solo se dedicó a acomodar una historia para estigmatización a la comunidad originaria como violenta. Permiten la impunidad de la estructura judicial para seguir delinquiendo, asesinando, robando, haciendo corrupción, extorsionando y seguir mintiendo. Señalamos nuestro rotundo repudio al quehacer de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sabemos no funcionan para garantizar los derechos, pero sí para blanquear crímenes sangrientos de tortura y muerte ejecutadas por el mal gobierno y sus amos, los grandes
destinatarios del dinero. Con respeto a la institución de criminalización de Esteban Mondragón de la CIAM 3526-2026, el día 12 de marzo de 2026, Esteban Mondragón Ramírez acudió al Centro de Prevención Social de Delitos y Violencia en el Estado, Dirección del Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias y Conflictos, Fiscalía Amialco, sin invitación formal desde el día 6 de marzo del 2026 a las 11 a.m. atendió la invitación formal con fecha de 25 de febrero del 2026, con una serie de violencia a derechos indígenas ordenadas en el artículo 1.2 constitucional de los Estados Unidos mexicanos y el convenio 169 de la OIT, debido proceso como persona indígena, campesina y hablante de lengua otomí, variante Santiago Mezquititlán. Ahí le notificaron un pedazo de papel con la fecha y hora que tenía que acudir a otra invitación para atender un proceso jurídico por amenazas y acusantes. Licenciado en Derecho Mauricio Ramírez. El primer día acudió a la Fiscalía Amialco, fue el 6 de marzo del 2026, la razón para reconciliar y poder recuperar herramientas de trabajo comunitario, un tractor y una sembradora y un molino embargadas arbitrariamente en días anteriores. Sin embargo, al acudir resulta ser acusado por amenazas. El licenciado acusador es quien embargó dichas herramientas en representación de la Caja Solidaria Campesina Santa María Amialco. La sentencia del embargo vinculado al juez Gabriel Gerson Perrusquilla González, juez mixto de Amialco de Boquil, Querétaro, del expediente 35-2021. Sabemos que el embargo de herramientas de trabajo es contrario al coordinamiento jurídico. Sabemos que existe un tiempo estipulado para ejecutar dichos actos que no se cubrieron. El día 12 de marzo del 2026, día que acudió por segunda vez a la Fiscalía de Amialco. Negaban recibir un documento elaborado con asesores jurídicos independientes y traductores autónomos del Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mezquititlán, Amialco, Querétaro, en virtud del cual desconocimiento de documentos jurídicos de la carpeta de investigación. En dicho documento manifiesto de manera más amplia lo siguiente punto: la petición de revisar personalmente la carpeta de investigación y solicitud copias certificadas, el cual fue negado retirado a veces. Se solicitó la invitación original fecha de 25 de febrero del 2026 para atender el día 6 de marzo del 2026 a las 11 horas de manera oral, el cual entregaron por la presión ejercida de nuestros derechos legítimos a la protesta de el primer momento lo negaron. La reserva de derechos de la declaración por desconocer la carpeta de investigación político partidista que está ligado con actuar paramilitar. Rechazó el abogado
delegados y habitantes de Santiago Mezquitlán han obstaculizado el acceso de la justicia. Asignó el traductora basada de derechos de autonomía como pueblo originario a quien no le permitieron la asistencia. Ante la negación de la Fiscalía de Amialco de recibir un documento, se ejerce el derecho legítimo a la protesta. Videos transmitidos en vivo. Los funcionarios no toleran este derecho. Pidieron la salida o ejercer el uso de la fuerza pública, patrullas para hacerlo. Este es un atentado contra nuestro derecho a la organización, manifestación, defensa territorial y el derecho al debido proceso avalada por convenios internacionales como la 169 de la OIT. Dentro de la institución, presionaban para que hablara en español, no en otomí, variante de Santiago Mezquitlán, que aceptara un abogado de oficio o presentar un particular, que aceptara su traductor. Negaron a Esteban ver el expediente, impidieron un traductor independiente y el monitoreo de derechos humanos para que Esteban quedara en total estado de indefensión. Presionaron a que dijera que no aceptaba el mecanismo alterno de solución de conflicto, tampoco una próxima cita para conciliar. Públicamente Esteban Mondragón niega rotundamente las acusaciones que le realizan de supuestas amenazas de muerte al licenciado Mauricio, quien ostentó como asesor jurídico en el municipio de Amialco en la administración 2021-2024, quien llevó a cabo un embargo arbitrario de herramientas de trabajo en contra del campesino indígena Esteban Mondragón, miembro activo de la coordinación del Consejo Indígena del Gobierno de Santiago Mezquitlán. Todo lo anterior antecede a que el día 27 de febrero de 2025, haciéndose el derecho legítimo a la organización y a la manifestación en las oficinas de la Caja Solidaria Santa María Amialco, ante los hechos arbitrarios en contra de Esteban Mondragón, del expediente 35/2021, emitido por el juez menor de Amialco, procedimiento que llevó a cabo el licenciado en Derecho Mauricio Ramírez Pérez, en representación de la Caja Solidaria Campesina Santa María Amialco, quien acusa a Esteban Mondragón de amenaza de muerte, mismo quien ejecutó el embargo arbitrario de herramientas de trabajo que afectó a su familia y varias familias. Se presentó una persona que no se identificó oficialmente, solo dijo ser el director de la caja mencionada, amenazó, dio a entender que daría origen a una fabricación de delito a Esteban Mondragón y miembros del Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mezquitlán, lo cual se hace efectiva al abrir esta carpeta de investigación posterior a esa amenaza. En la carpeta de investigación CI-AME-35-2026, la Fiscalía de Amialco ha omitido entregar copias certificadas solicitadas en documentos emitidos el 12 de marzo de 2026. Dieron copias simples con la condición de ser acompañados por un abogado emitido por la propia Fiscalía de Amialco, pero a cambio de que Esteban Mondragón y su hija aceptaban hablar bien el español, lo cual ya se había referido a la Fiscalía que no es así, lo que atenta al debido proceso en materia de derechos de los pueblos indígenas. Después del embargo de herramientas de trabajo, de la demanda por amenazas de muerte a Esteban, malignamente lo detienen y le quitan su carro en Tequisquiapan y grúas Nancy. Le liberaron su carro con una multa de 11,000 pesos que le rebajaron a 5,000. 3. Respecto al Juzgado Séptimo de Distrito en términos de defensa territorial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría omitieron su responsabilidad de emitir acción de inconstitucionalidad de la mal llamada ley que privatiza los servicios de agua potable y alcantarillado en Querétaro. Dicha ley que despoja, sobreexplota y contamina el agua, como lo demuestra el sentido común, sin tanta especialización. Las multas
múltiples operadoras privadas ligadas a funcionarios públicos y la contaminación del río San Juan y el río Querétaro y la llegada desmedida de más industrias data center. Aun cuando los ríos ya están contaminados y los pozos profundos de los pueblos con una serie de antimañas como la obstaculización de trámites y el endeudamiento provocado culminan un despojo de pozos de aguas subterráneas de campesinos, como ocurre en Santiago Mezquititlán, violando ordenamientos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos indígenas y territoriales. Estela Hernández y Esteban Mondragón somos parte de los juicios de amparo en contra de la ley que privatiza los servicios de agua potable y alcantarillado. Respecto al juicio de amparo 907, en el que el juez, a cargo de supuesta elección popular, Benjamín Rodríguez Cuellar, dictaron sentencia que, si bien hay raquíticos reconocimientos de derechos, omite estudiar de fondo los dos criterios de afectación. 1. La inconstitucionalidad de la ley que privatiza los servicios de agua en Querétaro. La restitución del pozo de agua potable de Santiago Mezquititlán de Barrio Cuarto, firmado, dialogado y acordado con la CEA, la CONAGUA y el Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mezquititlán, desde el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas ordenadas en el artículo 14, 15 y 16 del Convenio Internacional 169 de la OIT. No estamos de acuerdo con la sentencia, por ello interpusimos recurso de revisión, el cual ya fue admitida. En todos los procesos en términos jurídicos y en materia de derechos humanos, observamos desigualdad en tiempos jurídicos reducidos, costos económicos, racismo estructural, obstaculización de trámites, la negación reiterada de derechos constitucionales y convencionales en materia de defensa territorial, que incluye el agua como lo justifica el artículo 2 y el convenio 169 de la OIT. Exigimos la devolución del tractor, sembradora y molino de nuestro compañero Esteban, que en términos de voluntad política sabemos se puede realizar. Exigimos el cierre de la carpeta de investigación acusado de amenazas de muerte a Mauricio, que se encarga de cargar herramientas de trabajo de la Casa Solidaria Santa María Mialco. El alto al acoso del Estado mexicano y la violencia grave y sistemática a nuestros derechos territoriales que atentan reiteradas veces a nuestra integridad física. Para el ingreso de promociones a los juzgados, nos obstaculizan su ingreso. Nos han retirado las promociones para leer y decirnos si se puede o no ingresar. Este 30 de marzo solicitamos no se tomara en cuenta una parte de la revisión por considerarla incompleta y porque se emitió fundamentación más íntegra posteriormente. Ingresamos un documento con el requerimiento del juez que a toda costa vemos estrategias de desgaste, requerimientos ambiguos y confusos, el no registro preciso de promociones cumplidas, como es la comparecencia de nuestro compañero Ezequiel, requerido para ratificar información el día 30 de marzo de 2026. De manera general, vemos en las instituciones de poder, fiscalía, juzgados, defensorías de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como empresas privadas que a todas vistas tienen una alianza provechosa de negocios turbios, como es la Caja Popular Campesina Santa María Mialco y Grúas Nazi del municipio de Cadereyta. La obstaculización de trámites, la no recepción de peticiones escritas para dar seguimiento a hechos arbitrarios, la omisión de dar información escrita de peticiones escritas y habladas, un racismo estructural violentas y autoritarias, el total desconocimiento y transgresión de derechos indígenas de manifestación y organización, la complicidad con estructuras del supuesto sistema de justicia para generar ganancias económicas maximizadas, la estigmatización del derecho a la protesta como violenta,
generar un estado de indefensión al aislar a la persona afectada, un endeudamiento generado a propósito para generar más dinero para grupos de poder y sometimiento a los que nos organizamos y defendemos el agua, el territorio y la vida. La omisión de presentarse oficialmente. Por lo anteriormente escrito, interponemos queja en contra de la Fiscalía de Amialco por acciones arbitrarias y omisiones que violentan el debido proceso y los derechos de las comunidades indígenas. 2. No esperamos nada del Estado mexicano, pues su trabajo es el exterminio de los pueblos originarios, la sociedad civil y el planeta. 3. No descansaremos hasta recuperar nuestras aguas inmersas en el territorio que habitamos, el territorio y la emancipación de nuestro pueblo. 4. Repudiamos las violencias reiteradas en contra de nuestra compañera Teresa Roldán, del colectivo Voceras de la Madre Tierra, y los graves señalamientos de Felifer Macías en contra de Miguel del barrio de San Francisquito. A nuestras hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena, de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, nuestras redes de apoyo de Querétaro, de México y la Europa Insumisa, agradecemos infinitamente su solidaridad, su acompañamiento, diciendo que pese a la burocracia de muerte, ustedes nos acompañan a siempre vivir, es decir, a resistir. A decirles que la digna lucha zapatista nos ha enseñado el camino. No tenemos por qué mendigar lo que por el simple hecho de nacer somos merecedores. Vivir con dignidad, pero eso solo se logra ejerciendo el derecho del territorio que habitamos, siempre en solidaridad para contrarrestar la violencia del Estado mexicano capitalista. El agua es de los pueblos que la habitamos, el territorio es de los pueblos que la habitamos, no de las empresas saqueadoras. Atentamente, el agua es vida y la vida se defiende, hasta que la dignidad se haga costumbre. Familia de Esteban Mondragón Ramírez, Comité de Acompañamiento, caso Esteban Mondragón y Estela Hernández, Consejo Indígena de Gobierno, Santiago Mexquititlán. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Viva las comunidades originarias de México y del mundo! ¡Viva! ¡Viva Santiago Mexquititlán! ¡Viva! El agua es vida y la vida se defiende. El agua es vida y la vida se defiende. No es sequía, es saqueo. No es sequía, es saqueo. Cuando el pueblo se levante por pan, agua, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, agua, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Agradezco su presencia y si gustan hacer alguna pregunta a los compañeros, compañeras que quieran tomar la palabra. Desde esta conferencia de prensa pedimos el cese a la represión que se está dando en el Congreso del Estado en este momento. Y bueno, pues también pedimos el alto, el cese a la impunidad en Querétaro,